Bueno, hola a todos y todas, buen día. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla, ¿sí? Que surgió como una inquietud de los estudiantes y una propuesta nuestra para hablar un poquito de lo que es la vida universitaria. Voy a comenzar con la presentación. Yo soy Florencia Hernández. Me acompañan aquí en esta presentación Facundo Barraqué y Agus Violini. Nosotros somos tres licenciados en química, ¿sí? Estudiamos en la Facultad de Ciencias Exactas y trabajamos actualmente en el CERNIC, que es este instituto que ustedes ven en la imagen, es el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, y estamos desarrollando nuestras líneas de investigación como nuestro trabajo actual. Si quieren, damos comienzo a la siguiente filmina. Bueno, como esta charla, como dijo Flor, surgió un poco en base a las inquietudes que tenían los y las estudiantes de la Escuela Nacional, eh, nos pareció interesante arrancar la charla o el video mencionando un poco cuáles serían los principales cambios que nosotros notamos cuando arrancamos la vida universitaria. Acá voy a hacer un paréntesis para comentarles que yo soy egresado de la Escuela Nacional, yo soy de San Andrés de Giles. Me vine a estudiar a La Plata cuando tenía 18 años y bueno, estuve 10 años viviendo en La Plata y bueno, y ahora el futuro me llevó para otros rumbos, pero me parece que es una experiencia con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero me parece que tengo por ahí, me da la posibilidad de comentarles un poco cuáles fueron los principales cambios de hábitos y las cosas que fueron distintas respecto de vivir en un pueblo, ¿no? Porque nos pareció, identificamos que por ahí un poco estas eran las inquietudes que ustedes tenían. Bueno, en particular, cambios de hábitos hay muchísimos, porque cuando uno se va de su casa, prácticamente cambia todo, nada, su manera de alimentarse, su manera de vivir completamente, la gente con la que se relaciona. Es importante para nosotros destacarles que ir a la universidad no es solamente ir a un lugar donde uno va a estudiar y nada más. O sea, como dice la Filmina, no es todo estudio. La universidad implica que uno se incorpore en grupos de personas, se relacione con personas con las que antes no se relacionaba, que conozca gente de todo el país, particularmente a nosotros tres nos pasó que conocimos gente de todo el país, que trae sus propias costumbres y eso nos pareció súper, súper rico y al día de hoy guardamos amigos de toda esta etapa que transitamos. Tenemos amistades tan fuertes como las que hicimos en el propio pueblo, ¿no? Particularmente yo en mi pueblo. Entonces, bueno, nada, dejarles por ahí hacer un poco de hincapié en que ir a la universidad no es solo estudiar, sino que uno va a poder conocer muchísima gente y muchísimos espacios en donde poder eh, dar su opinión, desarrollar alguna cuestión que no sea puramente académica, etcétera, ¿no? Agrego una cosita, Facu. Sí, Mi experiencia es un poco diferente porque yo soy de acá de La Plata, entonces no tuve un cambio tan radical en el día a día respecto a los hábitos, pero sí quiero destacar, como decía Facu, que cambia mucho la dinámica social por ahí, lo que son las relaciones, las personas con las que nos codeamos todos los días. Y la verdad es que me parece que muchos de nosotros, de los que ya pasamos por la universidad, podemos decir que lo mejor que nos dejó fueron las personas que conocimos. Así que en ese sentido es como que la universidad tiene un aporte re importante a la vida social de cada uno, y por lo menos en mi experiencia fue una de las cosas que más me gustó del recorrido. Conoces mucha gente con otras perspectivas, con otros puntos de vista, y eso sin duda te abre de alguna manera la cabeza. Bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente filmina, ¿sí? Que tiene que ver un poquito con algunas preguntas que estuvieron conversando con la profe Araceli, que tienen que ver con inquietudes a la hora de cómo se cursa, cómo se aprueba, qué es aprobar, qué son las correlatividades, ¿sí? Tengan en cuenta que en la Universidad Nacional de La Plata
existen 17 facultades y un montón de carreras, ¿sí? Ahí está el número 115 carreras y un montón también de títulos. Entonces, lo primero que van a tener que hacer es elegir una carrera, ¿sí? Y esto va a ser un trabajo que van a tener que hacer cada uno de ustedes, ¿sí? De acuerdo a las áreas temáticas que más les gusten del colegio, por ahí no son materias que tienen que ver con el colegio, por ahí les gusta más alguna faceta más artística que por ahí en el colegio no la pueden desarrollar y sí la desarrollan en otro ámbito. Bueno, esas cuestiones las van a tener que ir viendo y les dejamos como tarea elegir una carrera, ¿sí? Que no es nada sencillo, pero bueno, ahí se van a Muy tener que poner, personal. exacto, ¿sí? Se van a tener que poner a investigar un poquito ustedes. Una vez que ustedes elijan una carrera, van a ver a qué facultad pertenece esa carrera que eligieron y van a obtener el plan de estudios, ¿sí? A modo de ejemplo, para poder desarrollar un poquito estas inquietudes, nosotros elegimos la carrera de licenciatura en química, que justamente es la que estudiamos nosotros tres, y pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, la idea es que ustedes, una vez que eligen esa carrera, vayan a la facultad que pertenece, ¿sí? Que la dicta. Se van a descargar ese plan de estudios, y lo que van a ver en el plan de estudios es todas las materias, ¿sí? Que van a tener que cursar a lo largo de los 4 o 5 años, de acuerdo a la carrera que elijan, para obtener el título, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este que estamos nosotros viendo, tenemos el primer año de nuestra carrera, donde tenemos el primer semestre. Tenemos 3 materias, ¿sí? Está un poquito chiquito, pero es a modo de ejemplo, ¿sí? Tenemos álgebra, análisis matemático e introducción a la química, ¿sí? Por lo general, el primer semestre arranca en febrero y termina en julio, pero también va a depender de cada facultad. Luego, el segundo semestre arranca de agosto a diciembre, ¿sí? En todas las facultades vamos a tener el receso invernal o las vacaciones de invierno, como las conocemos más habitualmente, y por lo general las utilizamos para estudiar. ¿Sí? Si tienen suerte y aprueban todo, van a volver a sus pueblos, bueno, etcétera. Eso va a ser una organización más del día a día. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a agarrar una materia, ¿sí? Del primer semestre, del primer año. Fíjense acá que la tercera, ¿sí? Es Introducción a la Química, ¿sí? Una materia cualquiera de su plan de estudios. Por lo general, las materias se dividen en partes, ¿sí? No es que nos van a dar la totalidad de la materia, ¿sí? Y nos van a tomar un examen, sino que se van a dividir. Entonces, una vez que tengamos o nos hayan dictado los contenidos del primer parcial, va a venir un examen, ¿sí? Que nosotros llamamos primer parcial porque justamente es una parte de toda la materia, por eso se llama parcial, pero no es más que un examen, como ustedes también tienen en el colegio, seguro que han rendido un montón. Luego de ese primer parcial existe una instancia de recuperatorio, ¿sí? Recuperar ese primer parcial si no pudimos asistir o si nos fue mal, ¿sí? Lo mismo sucede en la segunda parte del dictado de la materia, ¿sí? Una vez que rendimos el recuperatorio, si fue necesario, continúa el dictado de la materia y se viene otro examen, ¿sí? El segundo parcial que completa el contenido de esta materia que se llama Introducción a la Química, ¿sí? Entonces, de vuelta tenemos una instancia de recuperatorio. Si nos fue mal o no pudimos asistir, tenemos otra posibilidad para rendir. Y luego, fíjense que también tenemos otra instancia, otro recurso de rendir un examen que se llama flotante o artículo 14. ¿Sí? ¿Qué me permite este artículo 14? Poder rendir algunos de estos dos parciales, ¿sí? Si es que me fue mal y en otro me fue bien. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para que se entienda mejor. Entonces, el objetivo, ¿sí? Para aprobar una materia, cualquiera sea, es aprobar los parciales en las diferentes instancias que yo tengo a disposición, ¿sí? Es importante que les recordemos y que les recalquemos que esto que estamos presentando es para la Facultad de Ciencias Exactas, y ustedes van a tener que averiguar los pormenores, ¿sí? De su facultad. Pero a nivel general, esto es lo que es un parcial, recuperatorios, ¿sí? Y el artículo 14.
Vamos a ver ahora con ejemplos de notas, cómo me puede ir a mí al final, ¿sí? Si aprobé, si no aprobé, si promocioné o si tengo que rendir el final de una materia. Vamos a suponer que yo me presento al primer parcial y me saco un 6, ¿sí? Entonces, bueno, ya tengo el primer parcial aprobado, luego me presento al segundo parcial, me saco un 9, ¿sí? Entonces el promedio me da 7,5 de estos dos parciales y obtengo un 8 como nota final, ¿sí? Generalmente en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando tengo así un número fraccionario, lo que se hace es redondear para arriba, ¿sí? En este caso, como me da 7,5, se redondea para arriba y la nota final me queda un 8. Entonces, esta persona promociona la materia, ¿sí? Bueno, le fue re bien. Entonces, fíjense qué pasa en otra situación. Por ejemplo, voy al primer parcial y me va mal o no pude asistir, ¿sí? Una vez que me fue mal, desaprobé o por algún motivo personal o porque prioricé otra materia, no pude ir a rendir. En el recuperatorio voy y también me va mal. Entonces acá es importante que le digamos que, ojo que está la instancia del flotante, entonces no está todo perdido, ¿sí? Lo importante es seguir con la cursada de la materia y ir viendo cómo se va desarrollando. Fíjense, en el segundo parcial, o sea, en la segunda parte, ¿sí? Me saco un 8. Entonces ahí ya me animo un poco, repunto y me presento al flotante. Fíjense que en el flotante lo puedo rendir porque tengo el segundo parcial aprobado, ¿sí? Entonces, en el primer parcial, correspondiente al flotante, me saco un 8, ¿sí? Entonces el promedio me da un 8 y al final, fíjense que obtengo la misma nota que mi compañero, por ejemplo, que aprobó en las primeras instancias, ¿sí? Perdón, Flor, quería agregar algo acá. Sí, Fíjese que es un escenario muy común el hecho de desaprobar el primer parcial, ¿no? Es algo que pasa muchísimas veces, sobre todo en las materias, en las primeras materias. ¿Por qué? Primero porque podemos elegir no rendir esa materia para priorizar otra, porque estamos cursando 2, 3 o 4 materias a la vez. Eso es totalmente válido. Y uno plantea una estrategia, ¿no? Para decir, bueno, el primer parcial lo rindo de esta materia, el segundo parcial lo rindo de la otra, y así voy tratando de aprobar todo. Pero desaprobar la primera fecha de las materias de los primeros años es muy común porque no es solo que uno se tiene que acostumbrar al contenido nuevo que uno está intentando adquirir, sino que uno está intentando también adquirir una manera de estudiar. Hay que acostumbrarse a los tiempos que la universidad nos propone, que no son los mismos que en la escuela, pero uno se termina acostumbrando. Hay que acostumbrarse a la manera de estudiar, hay que acostumbrarse a textos nuevos, hay que acostumbrarse a ejercitación, a poder pedir ayuda, a un montón de cosas que hacen el hábito del estudiante universitario. Y esas cosas pueden llevar en algún que otro traspié, pero no por eso, fíjense, esa persona desaprobó la materia, ¿no? Le costó un poco más, pero siguió adelante y terminó con la misma nota que la persona que había aprobado de entrada, tanto el primer parcial como el segundo parcial. Sí, con este ejemplo nos parecía importante destacarle eso que les decía Facu, que es muy claro, ¿no? Esta persona, supónganse que somos nosotros, fuimos, exacto. rendimos la primera fecha con toda la esperanza, nos fue mal. En ese caso, lo que nosotros hemos visto por experiencia y nos ha pasado también es que uno se desmoraliza mucho, entonces por ahí hasta tiende a querer dejar la materia. Lo que queremos transmitirles con este ejemplo es justamente que no, ahí no hay que abandonar ni aflojar, ni mucho menos. Fíjense que podemos llegar a ir al recuperatorio, otra vez nos preparamos, estudiamos todo y por algún motivo que a veces ni siquiera es representativo de lo que hemos aprendido, porque a veces están los nervios del parcial, es la primera vez que vamos a rendir un parcial a la facultad, no importa cuál es el motivo, desaprobamos. Sin embargo, seguimos cursando, somos, digamos, tenaces en ese sentido, vamos al segundo parcial y lo aprobamos. Y en la última instancia del flotante, aprobamos también los contenidos que habíamos desaprobado 2 veces. Y en definitiva, como les marcaba Flor, terminamos con la misma nota que esa persona que aprobó en la primera fecha. Y lo hacemos así comparativo porque a veces uno tiende también a hacer esa
comparando, y uno va y dice, uy, aprobó todo el mundo y yo ya desaprobé 2 veces, esto no es para mí, a mí no me va a salir. Y bueno, a nosotros la experiencia nos ha mostrado que no, y es lo que tratamos de transmitirles en este ejemplo, ¿no? Lo más importante, consideramos nosotros en la facultad, es no abandonar. Seguir intentando y seguir intentando, no hay vuelta que darle, hay muchas instancias para aprobar, lo que no hay que hacer es desmoralizarse, ¿sí? No importa si lo aprobamos en el primer parcial, en el segundo o en cuál, si tenemos al final una nota mayor a 4, ya metimos esa materia, y eso es lo que más vale, digamos. De más está decir que todos nosotros desaprobamos parciales, recursamos Sí, ni hablar. materias, eso es súper Todos común y nosotros, todos nuestros sí, todos compañeros, nuestros conocidos, o sea, es todos. súper común y es algo a lo que uno se termina un poco acostumbrando, porque las primeras veces, como dice Agus, es verdad, es desmoralizante, pero bueno, después uno entiende que es un parcial, es una materia y bueno, nada, Y y sigue adelante. que lo importante también en la facultad es realmente adquirir los conocimientos. Ya eso es un poco diferente también al colegio, donde un poco uno no tiene tanta responsabilidad respecto a lo que está aprendiendo. Uno en el colegio por ahí dice, bueno, quiero aprobar para que me dejen de hinchar y listo. Y acá uno se está formando como profesional. Entonces a veces desaprobar está bueno, entre comillas, obvio, a nadie le gusta desaprobar, pero a veces hace falta rever algún contenido, y eso tiene que ver con que después nosotros como profesionales estemos mejor capacitados, entonces a veces es necesario desaprobar y volver a rendir un parcial y comprender bien la materia. Ese es un cambio también importante entre el colegio y la facultad, ¿no? Hay una responsabilidad extra a la hora de rendir. Por eso está bueno que los desaprobados no nos desmoralicen, sino que nos den la pauta de que hacía falta reforzar algún contenido y lo volvemos a rendir en todas las instancias que se nos presenten. Nos pasó como alumnos, también lo seguimos aconsejando como docentes que somos los 3 de la universidad, a nuestros alumnos, aprovechen todas las fechas y a lo último a veces el que peor iba al principio termina sacando mejor nota incluso. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a avanzar con algunos otros ejemplos, ¿sí? Eh, bueno, esta persona aprueba el primer parcial, ¿sí? Se saca un 6, y ahora lo que sucede es que en el segundo parcial, nada, no llega o no puede asistir, entonces ahora lo que utiliza es el flotante, ¿sí? Para rendir el segundo parcial, ¿sí? Este es como como el caso anterior, utilizando el flotante para distintos exámenes, ¿sí? Entonces, simplemente el promedio le queda 5,5 y la nota final es con 6, ¿sí? Entonces, estas 3 personas con distintos recorridos, ¿sí? Algunos aprobando en la primera instancia, otros incluso yéndole mal en el primer parcial, y otros les puede pasar al revés, que después anden flojos, pero siempre el espíritu que les comentábamos recién con los chicos es el mismo, ¿sí? Seguir adelante y tratar de utilizar todas las instancias y recursos que tenemos a disposición, ¿sí? Entonces, a modo de general, ¿sí? Promocionar es aprobar la materia en las instancias de los exámenes parciales, ¿sí? Que son esto, primer parcial y segundo parcial. Siempre y cuando el promedio sea mayor a 6 y no tener algún 4, ¿sí? En alguno de los parciales, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede cuando en alguno de los parciales me saco un 4, ¿sí? Por ahí algo que me olvidé de mencionar es que se aprueba de 4 para arriba, ¿sí? Si es de 4 para abajo, bueno, vamos a tener un desaprobado. Entonces, vamos a ir con otro ejemplo donde, bueno, nos sacamos un 4 en el primer parcial, ¿sí? En la instancia de recuperatorio. Luego, lo mismo, nos sacamos un 4 en el segundo parcial en la instancia de recuperatorio. Entonces, ¿qué sucede? El promedio me da 4 y la nota final que me va al analítico, ¿sí? Es un 4. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a aprobar la cursada, ¿sí? Entonces, para aprobar definitivamente la materia, voy a tener que rendir un examen final, se llama, con los contenidos de toda la materia, ¿sí? Esto se rinde como después, lo puedo rendir si quiero a continuación, eso van a tener que ver cuando son las mesas de examen finales, se van a ir interiorizando también una vez que ya hayan elegido la carrera, la facultad, y estos pormenores los van a ir resolviendo. Pero ese examen final sepan que se rinde después,
y se rinde la parte, ¿sí? Pero obviamente ya la cursaron y los contenidos los conocen, ¿sí? No va a ser nada nuevo. Otra manera de aprobar la cursada, fíjense que es, me saco un 8 en el primer parcial, en la instancia de recuperatorio, y luego me saco un 4 en el segundo parcial, también en la instancia de recuperatorio. El promedio me da 6, ¿sí? Pero la nota final que me va a ir al analítico va a ser un 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para promocionar, recuerden que no se puede tener algún 4 en las instancias de los parciales. Entonces, por ahí esta persona, fíjense que tenía un 8 en el primer parcial y un 4 en el segundo, lo que podría haber hecho es utilizar la instancia de flotante, ¿sí? Para levantar la nota esta de segundo parcial que se sacó un 4 y ya con un 5 promociona, ¿sí? Van a ir viendo las distintas alternativas que les van a ir surgiendo y las posibilidades a medida que vayan cursando y rindiendo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, pero esto es la respuesta a sus inquietudes de, bueno, ¿qué es promocionar, cursar, aprobar? ¿Sí? A grandes rasgos, de esto se trata, ¿sí? La promoción y aprobar la cursada que lleva a un final, ¿sí? Que un final es un examen, simplemente. Y por ahí Sí, decirles que con este ejemplo lo importante no es que nos sigan al pie de la letra cómo es la dinámica de este caso particular, si aprueba, si no aprueba, sino también reflejar que no es que rindo el parcial y si no lo apruebo se acaba el mundo, sino que hay muchas instancias entre medio donde puedo ir recuperando y donde a pesar de que arranque muy flojo, puedo repuntar en el segundo parcial y puedo utilizar el flotante y eso sí ocurre en todas las facultades. O sea, esta organización, así paso a paso, es particular de una materia, de una facultad. Pero lo que sí es general a todas es que siempre un examen desaprobado se puede recuperar y siempre un recuperatorio desaprobado se puede recuperar también en un flotante. Entonces, lo que estaría bueno que se lleven, o una cosa importante de este comentario que les hacemos, es eso, que todos los exámenes tienen una instancia de recuperación. Entonces, no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan acotada la posibilidad de aprobar, ¿sí? Tenemos muchas instancias y a lo largo de la cursada realmente uno tiene tiempo de ir reforzando conocimientos y de, a pesar de arrancar mal, repuntar y aprobar. Eso es como Incluso el... cuando uno le va tomando la mano, digamos, va también haciendo estrategias. Sabiendo que tiene estas exacto. instancias, uno va Sí, diciendo, bueno, esta la rindo ahora, la otra la rindo después, me pierdo el primer parcial de esta, pero estudio Rindo para la la otra. otra. Entonces, de esa manera también, lamentablemente llega un momento que vienen los parciales de todas las sí. materias y uno se encuentra con que tiene que estudiar para 3 materias juntas y ahí es donde uno empieza a hacer un poco de malabares, pero son estrategias. Sí, que Sí, también son oportunidades, porque a veces uno piensa que tiene que aprobar directamente en la primera fecha, bueno, por ahí siente que no puede, pero de esta otra manera se organiza y por ahí parece un poco más flexible de lo que les parecía antes de saber esto, ¿no? Esa era un poco la idea. exacto. Bien, continuamos. Sí, sí, quedó como, ¿Se tildó? sí, a ver. Bueno, continuamos con la siguiente filmina para ver qué es esto de las correlatividades, materias correlativas, a qué nos está haciendo referencia, ¿sí? Volvemos al plan de estudio, ¿sí? Vamos a revisar nuestro plan de estudio de la carrera que hayamos elegido. Y fíjense que en el primer semestre, en una de las materias, se llama Análisis Matemático 1, ¿sí? Entonces, miramos en el segundo semestre y nos dice Análisis Matemático 2, ¿sí? Entonces, esta es la manera más intuitiva de ver a qué hace referencia la correlatividad, ¿sí? Yo no puedo cursar análisis matemático 2, ¿sí? Sin tener los conocimientos o sin saber las herramientas de análisis matemático 1. Entonces, para cursar análisis matemático 2 me van a pedir tener aprobada, aunque sea la cursada,
de análisis matemático 1, ¿sí? Entonces, se dice que de análisis matemático 2 le es correlativa a análisis matemático 1, ¿sí? Esto es bastante sencillo de ver porque están numeradas, ¿sí? Pero a veces no es tan trivial, y fíjense que cada materia tiene su código, ¿sí? Y hay una columna que dice asignaturas previas, ¿sí? Fíjense que a partir del segundo semestre, porque en el primer semestre simplemente venimos del colegio, entonces no necesitamos ninguna materia previa más que tener todo regularizado, ¿sí? en la facu, con el analítico, etcétera. Entonces, fíjense que para Física 1, ¿sí? Las asignaturas previas que necesito son la A0201 y la A0202, ¿sí? Y esos códigos me los voy a ver y corresponden a álgebra y análisis matemático 1, ¿sí? Entonces, para cursar Física 1 necesito estas dos materias. Lo mismo sucede con análisis matemático 2. No solo necesito análisis matemático 1, ¿sí? Sino también álgebra, bueno, cálculo numérico y geometría analítica, ¿sí? Y con química general, fíjense que necesito las 3 materias del primer semestre, ¿sí? Esto sirve un poco para planificar cuáles son las materias que voy a poder cursar el segundo semestre. Y lo que hablábamos hace un ratito con los chicos es decir, bueno, a veces una persona no puede cursar las 3 materias, ¿sí? del primer semestre. Entonces, esto sirve para organizarse y planificar si es que tenemos alguna otra actividad, ¿sí? como puede ser trabajar u otra, personal, que las carreras se las van armando de acuerdo a sus necesidades y sus tiempos, ¿sí? Sí. Esto ya no es el colegio que se aprueba el primer año todo o no se aprueba nada, ¿sí? Se aprueban materias paso a paso, y lo importante es de a poquito, de la manera que se pueda, ir avanzando, ¿sí? Sí, esta es otra gran diferencia con el colegio, ¿no? Para destacar esas cosas que se diferencian bien claramente. La Facu tiene esto que les dice Flor, de que yo puedo hacer el plan de estudio tal cual me lo propone la facultad, porque, no sé, de casualidad tengo la disponibilidad de cursar todas esas horas que se me requieren, y de casualidad me va bien en todas, entonces lo llevo al día y tardo 5 años o 6 en recibirme. Pero también yo puedo obtener el título de una manera más lenta, cursando, por ejemplo, si quisiéramos, una materia por semestre, porque yo trabajo todos los días 8 horas y no me da el tiempo, pero sí tengo unas horitas que me permiten estudiar una materia que parece poquito, pero que después de unos años voy avanzando y puedo terminar mi carrera. No es lo más práctico en el sentido de que me va a llevar más tiempo, pero no es algo que está fuera de las posibilidades. O sea, la facultad, a diferencia del colegio, es mucho más personal. Las materias se dictan todos los años, todos los semestres, y yo tengo que armar mi plan y decir, bueno, quiero cursar 2, quiero cursar 3, quiero cursar 4. Por eso viene, digamos, esta filmina donde lo que les queremos mostrar también es eso, que si yo quiero hacer esa organización más personal, que no vaya exactamente como va el plan de estudios, lo único que tengo que prestar atención es que hay materias que tienen otras materias correlativas. Entonces no puedo decir el primer semestre me anoto en Física 1 o, por ejemplo, en Análisis Matemático 2, porque, como les decía Flor, tengo que haber aprobado antes Análisis Matemático 1. Entonces, hay que tener cuidado con las correlativas, pero me puedo organizar a mi manera. Y esto le abre la posibilidad o le abre el juego, me parece, a muchas personas que están, por ejemplo, trabajando, cuidando a algún familiar a cargo y no tienen todas las horas que se les requiere en el plan de estudio estrictamente hablando, ¿no? Exacto. Bueno, y acá incorporamos esta filmina también un poco a raíz de inquietudes que supimos que tenían ustedes y que tienen que ver con que a veces uno tiene miedo de no estar con el nivel acorde para cursar una materia o de no comprenderla o de sentir que está flojo en los contenidos. Entonces, bueno, les queríamos transmitir esto que dice el título, ¿no? Que cuando una materia nos cuesta, lo más importante es no desesperarnos y no abandonarla,
Primero porque están todas esas instancias de recuperación dentro de la materia que les mencionó hoy Flor, con los recuperatorios, con el flotante, pero además porque tenemos un montón de herramientas de acompañamiento que nos permiten a nosotros despejar todas esas dudas o todos esos conceptos que no comprendemos para volver a rendir y aprobar. Entonces acá les mostramos como distintas etapas donde podemos hacer uso de esas herramientas. Por ejemplo, yo me anoto en una materia en la cual siento que estoy un poco floja, que no tengo bien las bases, porque tal vez en la actualidad pueda ser porque la pandemia me agarró cursando el último año del colegio, como a ustedes, y no aprendí tanto como hubiera aprendido en la presencialidad, entonces, bueno, siento que estoy floja. Bueno, cuando arranquen las materias se van a dar cuenta que durante las cursadas tienen un montón de clases de consulta, les diría que prácticamente tema a tema, o sea, ven una cosa hoy y en esta misma semana van a tener una clase de consulta donde hay ayudantes que son docentes un poco más jóvenes en la mayoría de los casos, o sea, con eso quiero decir que son mucho más cercanos a los estudiantes, a veces son de hecho estudiantes avanzados, que están destinados a responderles dudas a ustedes, consultas, donde se sientan con, si hay presencialidad, ¿no? Se sientan con ustedes, con la hoja y con el papel, y los ayudan a resolver los ejercicios, les contestan dudas. Lo mismo hacen los profesores. Eso durante toda la cursada. Y además, cuando se acerca un parcial, por lo general, se agregan horas extra de consulta, de manera que ustedes, cualquier cosa que les cueste, siempre sepan que pueden ir a preguntarla y que la facultad está para eso, para que ustedes aprendan cosas que no saben. No tienen que ir a las clases ya entendiendo los temas porque si los entienden, buenísimo, mucho mejor, pero la facultad está para eso, para que ustedes aprendan. Así que esas clases de consulta les recomendamos que las aprovechen al máximo, más que nada los primeros años son, por lo menos para mí fueron fundamentales, yo estaba ahí en todas, en todas las clases de consulta, sentadita con mi cuaderno, preguntando todo, y a mí me sirvieron un montón. Como les decía, cuando alguna materia nos cuesta y ya agotamos estas instancias de las consultas propias de los docentes de la cátedra, también muchas veces nos juntamos con amigos o compañeros en la biblioteca, que nosotros tenemos una biblioteca en cada facultad con todo el material específico, que está muy bueno, porque digamos, eso nos permite ampliar y sacarnos dudas sin la necesidad de estar consultando, sino por leer la bibliografía, que a veces obviamente, no, a veces casi nunca, uno tiene esos libros tan específicos y tan viejos y todo, así que va ahí y los consulta, esa es otra instancia muy útil. Y otra que está muy buena, que se está desarrollando cada vez más en estos últimos años, es la posibilidad de consultar y de llevar todas nuestras dudas y todas nuestras trabas a un tutor, que es una persona que se asigna para los distintos por distintos grupos de alumnos, digamos, y que está destinada a eso, a resolver con nosotros todas esas trabas que puedan surgir en los primeros años, y con la que sería ideal que ustedes puedan ser sinceros y ir con todas las inquietudes, porque están preparados y formados como para guiarlos, o sea, van a saber a quiénes dirigirlos, van a saber motivarlos y explicarles específicamente cómo resolver cualquier cuestión de las materias de los primeros años. Así que todo eso se ofrece, digamos, durante o como parte de las cursadas. Después hay otra alternativa para resolver situaciones donde haya alguna materia que no estamos pudiendo aprobar o que sentimos que el parcial nos va a costar mucho, que es ir al centro de estudiantes, que son agrupaciones, digamos, es un... no sé qué nombre es el más apropiado, pero los centros de estudiantes son muy fuertes en las universidades, o sea, tienen una gran importancia, se organizan un montón de aspectos que se ofrecen a los estudiantes universitarios, y entre ellos ofrecen, en muchos casos, no sé si aplica a todas las facultades, pero en muchos casos, organizar grupos de estudios. Entonces, por ejemplo, si se sabe que, doy un ejemplo real, análisis matemático en exactas es muy difícil, bueno,
Entonces ellos ya arman grupos de estudios donde ponen horarios y todos se juntan a estudiar la misma materia, y eso muchas veces motiva, porque nada, te sentás con gente que tal vez no conocías porque es de otras comisiones y que está con las mismas dudas que vos. Ellos por lo general ponen a disposición libros, fotocopias, apuntes, y todos juntos se apoyan, digamos, para estudiar y avanzar con esa materia. Otra instancia, además de los centros de estudiantes, sería una situación en la que, bueno, nosotros tuvimos dificultades con una materia que puede pasar, nos ha pasado a todos, y no logramos aprobarla, pero la llevamos siempre al día. O sea, nosotros rendimos todos los exámenes, pero nos fue mal o nos fue bien en alguna parte de la materia, pero el último examen lo desaprobamos. Bueno, cualquiera sea el motivo, nosotros estuvimos rindiendo, pero desaprobamos. Esa situación no es como definitiva. Muchas veces en las materias más que nada de los primeros años se ofrecen para estos estudiantes que fueron aprobando, que fueron rindiendo los exámenes pero desaprobando, cursos de verano. ¿Qué nos permiten? Nos permiten volver a rendir, volver a cursar, pero muy aceleradamente, alguna materia que nos costó durante el año. Entonces, esos meses de verano, que en principio son de vacaciones, pero como Flor les adelantó, casi nunca son de vacaciones, siempre estamos estudiando, los podemos dedicar a estudiar centradamente una sola materia y tal vez, si nos va bien, aprobarla, y es como si nosotros hubiéramos aprobado durante el año y no tenemos que volver a cursarla al año siguiente. Esta es una posibilidad que no es estricta para todas las facultades ni para todas las materias, pero que sí es muy común, como les decía, en materias de los primeros años. Así que esta nos permite salvar una materia que creíamos que se había perdido. Por último, les queríamos comentar esto que les resaltamos acá, de que muchas veces, a pesar de todas estas instancias, se desaprueban las materias, porque eso sucede, porque a veces no le prestamos toda la atención que había que prestarle, porque a veces simplemente desaprobamos, nos pusimos nerviosos. No la entendemos. No la entendemos porque eso pasa un montón, a veces requerimos volver a cursarla. Entonces, lo que les queremos comentar es que hay muchas materias que se redictan. Como les mostró Flor al principio, el calendario se divide en un primer y segundo semestre. Si nosotros, por ejemplo, en el primer semestre no la pudimos aprobar, muchas veces esa materia se vuelve a dictar en el segundo semestre para que nosotros no tengamos que esperar un año para aprobarla. Entonces, en ese segundo semestre la aprobamos y ya el año que viene continuamos con las materias que sigan en el calendario. Entonces, no siempre nos atrasamos, entre comillas, un año por desaprobar. Y por último, si aún a estas instancias nosotros desaprobamos una materia, todas las materias de todas las carreras, de todas las facultades, se pueden recursar. Es decir, yo puedo hacer toda la cursada, rendir todos los parciales, me va mal, vuelvo el semestre que viene, vuelvo el año que viene, la hago de nuevo. Y eso es una posibilidad que tenemos todos, que hemos usado muchos y que lo vemos, digamos, en el cotidiano. O sea, es algo muy normal en la facultad. Por ahí del colegio no venimos con estos conceptos de que, bueno, vuelvo a hacer porque no sucede. Pero en la facultad no pasa nada. Desaprobamos una materia, la volvemos a cursar hasta aprobarla. Es básicamente eso. Lo raro por ahí es encontrarte con alguien que no haya recursado, así que quédense tranquilos que esto sucede, o sea, muchas veces, y no pasa nada. En el colegio, perder, digamos, un año significa también perder un grupo de amigos porque nos dejamos de ver mucho. Sí. Pero la verdad es que acá cuando recursas una materia, primero que recursa mucha gente una materia, eso es normal, pero además te seguís viendo en otras materias, con la misma persona que te veías antes, es súper común y no se pierde nada. No, es eso, transmitirles eso, que no es la muerte de nadie desaprobar una materia y recursar tampoco. Y por último, respecto a este tema de que pueden llegar a sentirse un poco flojos porque la pandemia los agarró en los últimos años del colegio, les queríamos transmitir que la pandemia nos sucedió a todos literalmente, y que en la facultad también nos afectó, les afectó a los docentes, les afectó a los alumnos, afectó a las cursadas
continuaron y la facultad tomó esta actitud de seguir para adelante a pesar de toda esta modificación, pero cambiaron y los contenidos se tuvieron que adaptar y muchas materias que tenían experiencias muy presenciales, como ser los laboratorios para nosotros en la Facu de Química, los talleres en una facultad más de arte, todas esas cosas se suspendieron y esos son conocimientos que las personas que cursaron virtualmente no los tuvieron y tal vez les pasó algo parecido a ustedes en los colegios, no pudieron tener todos los mismos conocimientos que se hubieran ido presencialmente. Pero todo eso la facultad lo contempla, es decir, sabe que ustedes vivieron esa misma pandemia que vivimos nosotros y todos sus compañeros de cursada el día de mañana también vivieron esa misma pandemia, entonces lo que queríamos decirles es que no sientan que ustedes van a estar o sea, que ustedes van a ser como los únicos perjudicados o que se van a ver en desventaja por la pandemia. La pandemia nos afectó lamentablemente a todos. No sé si ustedes chicos lo quieren como explayar un poco más. Sí, básicamente no, repetir un poco, Agus, lo que dijiste, porque me parece súper importante. Afectó en todos los planos, las materias tuvieron que reorganizarse. Ustedes piensan que en La Plata había muchísima más gente contagiada que en San Andrés de Giles, entonces era muy común tener alumnos cursando la materia que uno dictaba y que ese alumno deje de cursar porque toda su familia se había contagiado de COVID. Entonces, eso era súper común y hubo alumnos que pasaron por situaciones mucho más difíciles incluso, relacionadas con COVID, y todas esas cosas se contemplan, ¿sí? Cuando llegan a la facultad no son un número, o muchos docentes intentan de que no sean un número más, sino de prestar atención a todas estas singularidades, por más que sean un montón, cuando recién ingresan, se intenta prestar atención a las singularidades, y quédense tranquilos que van a estar, digamos, en una situación de, ¿cómo decirlo? O sea, los van a apañar, ¿no? En ese sentido. Sí, que va a estar contemplado todo esto de la pandemia. Somos conscientes, digamos, desde adentro de la facultad también de todo esto que pasó. Bueno, la siguiente. Bueno, si quieren, lo que vamos a hacer ahora es pasar un poquito a lo que es la oferta académica, ¿sí? Lo que respecta a la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño recorrido por las distintas facultades, ¿sí? Y nada, queríamos hacer también hincapié en que hay algunas facultades que tienen títulos intermedios, ¿sí? Que por ahí no hace falta estudiar todo el programa, sino que a la mitad, por ejemplo, 2 años y medio o 3 años, ya podemos tener un título. En nuestra facultad, volviendo a hacer esta autorreferencia, está el título de técnico en laboratorio, ¿no? De química. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y en otras facultades intermedios, que por lo general son de 3 años, si no me equivoco. Perdón, Bueno, Flor, sí. Facu, antes de empezar, sería en la filmina anterior, quería como dejarles en claro a los chicos que por un lado hicimos esta primera presentación donde lo que queríamos hacer era transmitirles un poco todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, un poco agarrados de las inquietudes que nos manifestó su profe Araceli. Y ahora nosotros nos vamos a enfocar en la oferta que ofrece la Universidad de La Plata, que es en la que nosotros trabajamos y donde nosotros nos formamos, pero que ustedes tengan siempre en mente que no es la única universidad en la que pueden estudiar y que por ahí uno también no trae esa idea desde el colegio, o sea, hay universidades y esas universidades concentran distintas facultades. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cuáles son las facultades que integran la Universidad de La Plata. Pero ustedes pueden ir a la Universidad de La Plata o a otras universidades públicas o privadas, ¿sí? Primero por ahí la decisión es ver si quieren ser estudiantes universitarios y una vez que lo hacen, enfocarse un poco más y pueden ampliar mucho más esta información que nosotros les vamos a presentar ahora. Exacto. Bueno, como a este repaso que les comentábamos que íbamos a hacer, tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí? Ahí tenemos todas las carreras que
que nos brinda esta facultad. Tienen todos los datos de todas las facultades por si quieren profundizar en alguna en particular. Tenemos la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sí, que está cerca de ahí de nuestra Facu de Ciencias Exactas. Facultad de Bellas Artes. No sé si alguno quiere profundizar en alguna en particular, me interrumpe y lo hacemos. No, vamos más rapidito, así no ocupamos tanto tiempo. Total, los links están en Los cada... links En están, y cada esta información sí. y este PDF también se los vamos a adjuntar, así que esta es toda información que tienen a disposición, ¿sí? Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Facultad de Ciencias Exactas, de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿sí? Por ahí más humanísticas, y Facultad de Ciencias Médicas, ¿sí? Estas son las facultades, como les mencionaba Agus, que alberga la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Como esta es toda la oferta académica, y ahí van a poder encontrar en los links todas las carreras que tienen a disposición. Y acá, Agus, si querés comentar. Sí, acá también respecto de la Universidad de La Plata, o sea, si alguien eligiera estudiar en la Universidad de La Plata, nos pareció interesante comentarles que hay algunos eventos que se están organizando que justamente están destinados a chicos como ustedes, que están terminando el colegio, que todavía no saben bien qué estudiar. Así que les citamos estos dos porque son muy próximos, se van a dar ahora en octubre, son virtuales por este tema que estamos viviendo de la pandemia. Así que tranquilamente ustedes podrían participar y están destinados a que comprendan cada vez mejor qué cosas tienen que ver con la vida universitaria. Tienen el 20 y el 21 de octubre el evento que se llama Experiencia UNLP Virtual. Ahí tienen charlas que las van a dar gente que está estudiando o que está recibida de las distintas facultades. Y después el otro más próximo que tenemos es Vivo, la UNLP virtual, que es como está resaltado ahí del 4 al 7 de octubre, donde se va a hacer un recorrido que antes creo que se hacía presencialmente, pero bueno, ahora lo van a hacer estudiantes universitarios y lo van a ir grabando de manera virtual para que ustedes puedan conocer las universidades y los distintos lugares importantes, como para que tengan un acercamiento que tal vez no pueden tener por el contexto, ¿no? También le van a poder hacer consultas y sacarse más dudas, así que quienes estén como dudando o queriendo saber un poquito más, por ahí se pueden anotar. Tienen la inscripción abierta desde el 13 de septiembre hasta el 22 para este segundo evento. El primero no requiere inscripción. Toda esta información la pueden sacar de acá porque les dejamos un link o pueden también encontrarla en las redes de la universidad. Bien, y ahora vamos a pasar un poquito a lo que es las políticas de bienestar universitario, ¿sí? Son políticas que están destinadas a aquellos estudiantes que no pueden solventar, ¿sí? De manera propia algunas de las cuestiones que necesitamos, ¿sí? Porque, o sea, venir a la universidad no es solamente venir y estudiar, sino, bueno, necesitamos una vivienda, necesitamos comer, necesitamos un transporte, ¿sí? Sí, un Entonces, poco, todo eso, sí, perdón, Flor, un poco es abarcar un aspecto también que nos puede ayudar a decidir si vamos o no a ser estudiantes exacto, universitarios, porque no es un aspecto que podamos obviar, ¿no? Porque justamente lo que vos decís, necesitamos un lugar donde vivir, necesitamos poder comer al mediodía y a la noche por lo menos, entonces estas políticas están enfocadas a eso. exacto. Bueno, la Universidad Nacional de La Plata cuenta con la política del comedor universitario, tiene 4 sedes, ¿sí? Por ahí los precios están desactualizados, pero son precios muy económicos, ¿sí? Es un menú súper accesible, dan almuerzo como cena, y aún así, si no pudieran pagarlo con un pequeño aporte, que quizás sea incluso para otros estudiantes, ¿sí? Hay becas para el comedor, ¿sí? Para quienes no puedan ni siquiera pagar el mínimo. Así que en ese sentido también les dejamos el link porque les van a pedir una serie de requisitos de ser alumnos regulares, etcétera, pero para que se interioricen sobre cómo hacerlo, les dejamos el link, ¿sí? Perdón, Flor, están desactualizados, pero no tanto. Creo que estos No son del tanto. año pasado. No se piensen que es un precio No, mucho no, más por ahí No, caro. además, 75 sí, o además 70. siempre fue, digamos, algo
un precio casi simbólico, ¿no? Porque Claro, si uno pensaba preparar esa misma comida en su casa, el precio era el doble claro. casi. A lo Sí, Entonces, que por voy. ahí como tengan está en cuenta que eso es subsidiado, exacto. Sale un Y es alfajor. realmente, sí, es realmente económico por lo ujú. general. No es que quedó un precio, por ahí piensan este precio de 2001, No, 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 no. no, 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 esto es del año pasado. Suponemos que, no sé, estarán un 75 poquito más. pesos, ¿sí? No, no mucho más. Bien. Bueno, después tenemos becas para aquellas personas que necesiten alquilar un departamento, ¿sí? Becas para estudiantes que tienen hijos o hijas, ¿sí? Por ahí es algún apoyo que tiene que ver con económico, no me salía la palabra. Beca para estudiantes con alguna discapacidad también existen y becas de bicicletas, ¿sí? No sé si... Sí, la UNLP te ofrece la posibilidad, por ejemplo, de tener una bicicleta durante toda tu carrera y tener que devolverla al final de la carrera, por ejemplo. Esa es una posibilidad. Bien, y luego becas de ayuda económica. Bueno, esto era lo que dijimos. Acá está Sí. el link, ¿sí? Por si quieren ver los requisitos. Y luego está el albergue universitario, ¿sí? Tiene una sede y también la idea es poder acceder, ¿sí? Al alojamiento. Está cerca de la Facultad de Medicina, ¿sí? Es un alojamiento de alimentación en forma gratuita, que también necesitan una serie de requisitos y tiene un cupo, ¿sí? No, no les vamos a mentir, no es que todas las personas que se anoten van a acceder, pero sepan que existe, que van a tener la posibilidad, aunque sea de entrar en alguna lista y en algún recambio o lo que sea, los estudiantes también egresan, ¿sí? Van a poder acceder. También Acá, ahí les dejamos el link. acá quería hacer un comentario, Flor. No Sí, se olviden que los chicos y las chicas que son de San Andrés de Giles, entiendo que todavía está la posibilidad de tener algún lugar en la casa del estudiante. ¿Sí? La casa del estudiante es una pensión que alquila la Municipalidad de La Plata con los recursos de nuestro pueblo, en la que en principio ustedes podrían ir a la Secretaría de Cultura y preguntar si hay lugar, y no sé bien cómo es el mecanismo para acceder, pero estoy seguro que yendo a la Secretaría de Cultura, que funciona en el Centro de Cultura, hasta donde sabía funciona ahí, sino a la municipalidad, ustedes preguntan cómo es el mecanismo para acceder, y ahí se les comunicará si hay espacio y cómo es justamente el mecanismo. Entonces, esa es una posibilidad súper importante, porque el alquiler de un departamento podría ser el gasto más importante que uno pueda llegar a tener si se va a estudiar a otra ciudad. Y yo me realicé toda la carrera prácticamente viviendo en la casa de estudiantes. O sea, vivir en la casa de estudiantes significa no pagar un alquiler, probablemente, solamente pagar el gas y la luz, los impuestos relacionados con ese tipo de cosas, y dividido entre todas las personas que están viviendo ahí. Entonces, es una super posibilidad si es que todavía está funcionando y si hay espacio. Entonces, la tarea de ustedes es ir a la municipalidad o a la Secretaría de Cultura, consultar, mostrar interés y consultar a ver cómo es el mecanismo para acceder. buenísimo. Sí, o hay otra posibilidad. Bueno, dentro de las políticas también de bienestar universitario tenemos cobertura de salud, ¿sí? Por ahí son también cuestiones que si no tenemos obra social, sepan que desde la FACU también van a contar con una libreta sanitaria, ¿sí? Y acceder a todos estos servicios que les mencionamos acá, atención de médica clínica, consultorios ginecológicos, obstetricia, eh, bueno, todo el detalle que está aquí, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta también, que eso son recursos económicos que, como decía Facu, hacen a la ecuación a la hora de venir, y qué me pasa si tal cosa, bueno, sepan que esto también está contemplado, ¿sí? Y bueno, como para ir cerrando, tengan en cuenta que las inscripciones, ¿sí? Para este ciclo, el que viene en realidad, la inscripción para el 2022 comienza el 1 de noviembre y cierra el 17 de diciembre, ¿sí? Toda esta información es de la Universidad Nacional de La Plata, y acá les dejamos todos los links, ¿sí? Para Links que para que... profundicen. Ujú. Sí, sí, eso es fundamental. Bueno, y importante seguir las redes oficiales, ¿sí? De la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente estén familiarizados con el Instagram, con el Facebook, ¿sí? Con las redes sociales.
no solamente hay memes y cosas para divertirse, sino también hay un montón de difusión, ¿sí? No, A, sí, sí. a nivel de la facu y de la, bueno, de la universidad y las distintas facultades. Así que ténganlo en cuenta, porque es un recurso que lo tenemos ahí en el teléfono y muchas veces nos resuelve un montón de cosas. Bueno, como último, nos gustaría agradecer la invitación a participar, la convocatoria, como hace ya, aunque no parezca, 3 o 4 años que nos convocan a dar una charlita. Al principio fue presencial, después vino la pandemia, fue una reunión y ahora es una grabación. Pero bueno, intentando nosotros también aportar nuestro grano de arena y quedándonos a disposición de lo que necesiten a través de la profesora, que también le agradecemos particularmente a Araceli, que nos haya convocado. Ella tiene nuestros contactos, si ustedes tienen alguna duda particular o cualquier inquietud que les surja, le pueden preguntar a ella y ella nos contacta y charlamos un rato. Sí, Bueno, yo quería tomarme un segundito para resaltar esto que decís de agradecerle al colegio la convocatoria y en particular a su profe Araceli, que no tengo el gusto de conocer en persona, pero a través de este contacto pude notar que hizo un trabajo muy interesante con ustedes, de tomar nota de todas las dudas que tienen acerca de lo que es la universidad. Bueno, todo lo que ella nos fue transmitiendo demuestra que se preocupó por el futuro de ustedes, por acercarnos las inquietudes para que se las podamos resolver. Así que nada, me parece que merecía esta mención porque es un trabajo que no es obligación, así que agradecidos nosotros por la convocatoria y por esa labor de estar preocupada por el futuro de sus alumnos que me parece súper destacable. sí, sí, yo comparto las palabras ahí con mis compañeros, esta mención especial para la profe y quedamos a disposición, ¿sí? Como decía Facu, les vamos a pasar nuestros contactos y cualquier inquietud que tengan, por más pava que les parezca, estamos acá para contestarlas. Bueno, y gracias por esta oportunidad. Bueno, nos vemos. Adiós, chau, chau.